Hola Maribel. Hola. Bueno, quería que me explicaras un poco qué haces y un poco quién eres y por qué estás haciendo estos trabajos espirituales y bueno, cómo te defines también. A ver, yo soy Maribel, pues soy una persona que lleva pues muchísimo tiempo metida en lo que es en el mundo del conocimiento interior, en el mundo en donde uno intenta encontrar o intenta saber qué ha venido a hacer aquí a este mundo. Porque bueno, pues supongo que como yo muchísimas personas en un momento dado se plantearon que eran algo más que un trozo de carne que andaba, ¿no? Y entonces pues sí, empecé a plantearme una serie de preguntas, una serie de cuestiones, y lo más gracioso de todo pues es que cuando hacía preguntas pues recibía respuestas, y eso un poco descolocó mi vida. Intenté entender qué era lo que me estaba pasando, porque evidentemente no era muy normal que yo sintiera que hacía una serie de preguntas y me salieron como una especie de amigo invisible. Eso como a los 3 años puede ser normal, pero cuando ya tienes pues 18 o 20 años la cosa como que no te cuadra mucho. Entonces te planteas un poquito pues si estás enferma o es que realmente hay algo más allá de lo que se puede palpar, de lo que se puede tocar, y que tiene quizás una explicación diferente, quizás no la explicación que te gustaría, porque la mente, la razón, la lógica te plantea una serie de cuestiones, pero hay algo que dentro de ti te está diciendo que esa voz interior o esa calidad que siente cuando alguien te contesta y que no tiene un cuerpo, una forma definida, pues y que lo sientes tan cerca de ti, pues que realmente ahí está pasando algo. Entonces ahí digamos que me volví una investigadora, ¿no? A través del propio proceso que yo estaba pasando, para saber igual qué era eso que me estaba hablando o quién era eso que me estaba hablando y qué era lo que tenía que decirme. Y un poquito pues eso es lo que soy, lo que hago y lo que pretendo compartir con muchas otras personas que estoy segura que han experimentado pues cosas, si no iguales, pues muy parecidas a las que yo he experimentado, que eso se llama canalización. Bueno, aunque luego no, lo hemos extendido, ¿no? Porque antaño los canales, pues yo recuerdo cuando yo empecé a buscar información, pues claro, te encontrabas con canales que uno canalizaba a Set, otro a Crión, otro a Jesús, otro al Arcángel Miguel, ¿no? Y yo de pronto de empezar a escuchar una sola voz, pues empecé a escuchar otras muchas voces que no son propiamente que las escuches, no es algo que tú escuches auditivamente por un sonido, sino que es algo que es como una especie de pensamiento que no es tuyo, pero que al mismo tiempo lo localizas como algo que pues, muy amoroso, muy dulce, y bueno, pues te das cuenta de que el mundo de la canalización es un mundo inmenso donde puedes encontrar pues muchísimas respuestas a muchísimas inquietudes internas. Y entonces, a través de esas canalizaciones, tú de alguna manera desarrollas luego un trabajo, ¿no? Que te sirve y vas perfeccionando a través de diferentes talleres o experiencias para poder compartirlo con los demás. Es decir, para que no sea solamente una herramienta que te sirve a ti, sino que está al alcance de cualquier persona que tenga ganas o interés en conocerse un poco. Y ahí, un poco, explícame un poquito cómo es el primer taller o la primera cosa que... A ver, yo lo que empecé a desarrollar, sobre todo, pues era en esa búsqueda de con qué hablaba o con quién hablaba yo, pues un poco das la oportunidad de que aquello que te está sucediendo lo planteas entre paréntesis o entre interrogantes, de que eso pueda ser pues una verdad, no la verdad, sino una verdad o mi verdad, ¿no? Pensé que bueno, que si era algo que en principio no era algo que pudiera de alguna manera condicionarme la vida, porque evidentemente estamos hablando de que si tú oyes voces, pues estás entrando en lo que los médicos llaman una esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues con todo esto hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, pues una vez tú vas al médico, le planteas la cuestión, el médico te habla, que te conoce y se lo planteas abiertamente, le dices, bueno, yo creo que he perdido un poquito la cabeza, si no mucho, y te empiezan a hacer unas preguntas lógicas y te dicen, pero bueno, estas voces que te dicen que hagas algo definido y no era el caso, pues empiezas a dar la oportunidad a observar, a ser una observadora de aquello que te está pasando,
Y a partir de ahí, pues con esa observación intentas aprender algo, si hay algo que aprender de eso que te están diciendo, ¿no? Y ese fue mi caso, ¿no? Me encontré que ante esa oportunidad que daba hacia algo que me estaba pasando y dándole pues un espacio, vamos a decir, de tiempo, para decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, si yo hago caso o escucho esto, qué es lo que pasa en mi vida o cómo se desarrollan todas las circunstancias a mi alrededor, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar. Entonces me di cuenta de que, bueno, que lo que es la canalización o la comunicación con seres de luz o otros seres diferentes, pues está a la orden del día, que es un acto, canalizar es un acto natural del ser humano. Lo que ocurre que, bueno, también me encontré que la información que me daban es que nosotros éramos receptores y emisores, o sea, somos como una especie de aparato de radio, en donde ese aparato tiene diferentes frecuencias, o sea, es cuando enciendes la radio te encuentras onda media, frecuencia modulada, banda ancha, bueno, más o menos, ¿no? Y dentro de la onda media pues tienes diferentes canales, ¿no? O si entras en la frecuencia modulada pues tienes, yo qué sé, los 40 principales, la SER, Radio Nacional de España, ahora exactamente no sé los que son, pero bueno, que te encuentras que cada frecuencia pues hay pues unas emisoras distintas. Nosotros como canales también detectamos diferentes frecuencias, entonces digamos que fui pasando por diferentes radios, sintonías, sintonizando diferentes canales, y allí fui experimentando. Pero es claro, me encontré que al principio pues el hecho de conectar con diferentes frecuencias pues me despistaba, porque es lo que te decía al principio. Yo entendía que cuando uno canalizaba, pues canalizaba a un maestro determinado y que ahí lo tenía como guía o como piloto de esa nave que es uno propio, una persona. Y en mi caso no era eso, porque saltaba de una frecuencia a otra. Y ahí di digamos, con unas entidades que yo les llamo los seductores, ¿no? Son unas entidades muy majas que tienen como una visión muy alta, o sea, tienen una visión panorámica, por así decirlo, con lo cual te pueden dar una visión, incluso una proyección de futuro, ¿no? Porque ¿qué hacen? Ellos hacen lo que llaman las matemáticas del cosmos, es decir, suman tus circunstancias junto con tus actitudes y te dan un futuro probable, porque de hecho pues futuros hay tantos como te puedas imaginar, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba que estos seres me informaban de cosas y solían acertar. Entonces, claro, ahí un poco había como una especie de enganche, tanto por mi parte como por la parte de personas que estaban entonces en mi alrededor, que entonces, claro, no se hacía una acción o no se realizaba ninguna tarea, sino se le preguntaba primero pues a esa esencia, ¿no? Con lo cual se generaba un cierto círculo vicioso. Pero llegó un momento que claro, cuando vas evolucionando y hay algo y tienes un guía y que te va orientando y te va ayudando a que tú vayas evolucionando, pues te hace que te plantees cuestiones o cosas, ¿no? Porque ocurren cosas en tu entorno. Y en una ocasión pues tuve una información importante que yo no podía hacer nada con esa información y yo me planteé que por qué me decían a mí todo aquello si yo no era capaz de cambiar algo, que era una situación, bueno, pues bastante dura, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía canalizar aquel tipo de cosas o ese tipo de informaciones si realmente no podías hacer nada para poder cambiar aquello? Y ese pensamiento fue un pensamiento, digamos, según los maestros, es un pensamiento superior, ¿no? Es cuando tú ya quieres o necesitas que aquello que captas sea útil para algo, que sirva para poder ayudar de alguna manera o aportar algo, un granito al mundo, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, perdona Maribel, es como si que no fuera simplemente tu capacidad de canalizar un sistema de adivinación. Exacto. Yo que no se quedara solo en eso. Claro, evidentemente yo nunca, con todo mi respeto, nunca me he querido convertir, y quizás la palabra no la diga bien, en un gurú, no, porque siempre he tenido como una especie de
voy a decir intuición, de que el futuro te lo hacías tú, que no estabas sujeto a algo. Yo creo que el destino sí que nos marca nacer y morir, como mucho, pero el paseo por la vida es algo que escogemos, y entonces es algo que sigo creyendo a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que, y además ya se sabe que nosotros creamos nuestro propio futuro a través, pues, de lo que pensamos, somos un poco lo que pensamos, ¿no? Y en base a eso, pues claro, había contradicciones entre lo que yo captaba y lo que se me decía, ¿no? Pero evidentemente estas esencias que yo canalizaba en aquellos momentos, pues tenían como misión el que darme la confianza de que realmente yo era capaz de captar algo que no era algo tangible, material, y que tuviera fe en ello. Su misión era eso, de paso se divertían dándome carnaza, ¿no? Pero era realmente la labor de los seductores es esa, es que te des cuenta de que realmente tú estás captando algo, que recibes una información que no es una información, digamos, lógica, y que esa información, pues, que viene de algo que en principio parece externo a ti, que aunque no es así, porque al fin y al cabo nosotros somos tanto receptores como emisores, ¿no? ¿Y cómo aplicas en tu día a día esa ayuda a los demás? ¿Cómo qué nos puedes ofrecer a los demás para que nosotros, a través de esa experiencia tan fuerte y tan bonita que estás describiendo, eso pueda llegar, ¿no?, a otras personas? Mira, eso es lo más maravilloso de todo, porque claro, ha habido todo un proceso de vida, un proceso de aprendizaje, y eso quizás es de las cosas más bonitas que a mí me han pasado, porque claro, empiezas intentando, pues, canalizar cada vez como entidades más elevadas, ¿no? Y recibes muchísimas lecciones de humildad, muchísimas, ¿no? Porque bueno, no es tanto así que tú tengas que subir o que ellos bajen, sino que es una sintonía, una frecuencia que te nace del corazón. Pero lo más maravilloso de todo es que cuando ya empiezo a descubrir que mi guía, que se llamaba Altar, empieza a direccionarme hacia el mundo de las canalizaciones, me abre unas puertas increíbles, ¿no? Porque no se trataba de conectar con Jesús o con Miguel o con Gabriel, ¿no? Se trataba primero y ante todo de conectar contigo misma, con esa parte tan hermosa, tan sabia que posee cada persona dentro de sí. Ese es el primer paso. Una vez tú consigues conectar con esa esencia, ¿cómo te es útil? Pues para infinidades de cosas, empezando porque tú en el día de hoy las decisiones que estamos tomando, decisiones en una sociedad que, bueno, no lo están poniendo de manera como muy agradable para algunos, te enfrentas a muchísimas cosas, a decisiones que te encuentras o a decisiones que tú tienes que tomar. Pero claro, estamos llamados a que ese tipo de decisiones sean ya tomadas desde la conciencia, de una manera que te conduzca lo máximo posible a un punto, a un estado de felicidad. O sea, es que vamos buscando, quizás en eso somos comunes todos los seres humanos, en buscar a las cosas agradables, o sea, tendría que ser lo natural al menos, ¿no? De buscar todas esas cosas que no sean fáciles, que nos vengan de una forma bonita, ¿no? Entonces, cuando tú ahora quieres emprender cualquier tipo de acción, en mi caso particular, pues antes sí yo, por ejemplo, no para todo, evidentemente, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo que cambiar de trabajo, vamos a suponer, y porque me hacen una oferta de trabajo diferente a la que tengo, yo ya no me lo cuestiono por una lógica, pues mira, me pilla más cerca este trabajo, voy a ganar más dinero o tal, no, ya voy a mi punto de interior y me planteo qué es lo que me va a hacer más feliz y por qué. Y entonces yo utilizo ese canal que, al igual que hacen los seductores de sumar, hacer matemáticas del cosmos, yo también hago una proyección. Porque pensar que se han hablado muchos de las regresiones, pero muy poca gente ha hablado de las progresiones, que también existe, y eso está en física cuántica.